Good evening, everyone, and welcome back to the book of Genesis. Bienvenidos sean todos. What do we need? Perdón, bienvenidos sean todos de regreso al estudio del libro de Génesis. And we just trust that the Lord will speak to us tonight. Y confiamos de que el Señor nos hablará en esta noche. Last night we introduced you to the book of Genesis, Anoche hicimos la introducción al libro de Génesis and perhaps we covered a few things that are not in your manual. y quizás cubrimos algunas cosas que no estén en su manual. But we ended up with the significance of numbers and names and places. Pero terminamos con el significado de los nombres, los números, los lugares. Tonight we're probably going to cover the flood, briefly cover the flood. Esta noche probablemente vamos a cubrir el diluvio de una manera breve, But I especially want to devote some time to the life of Abraham. pero quiero dedicar especial importancia a la vida de Abraham. Okay, in Genesis 5:22, Ok, en Génesis 5:22 we find the name Methuselah. encontramos el nombre Matusalén. As I said, names are significant. Como ya lo mencioné, los nombres tienen un significado. Methuselah means the breaking forth of waters. Y Matusalén significa la ruptura de las aguas. Now, Methuselah was a sign to his generation Ahora, Matusalén era una señal para su generación, because as long as he was alive, people felt safe. porque en tanto él estuviera vivo, la gente se sentía segura. But actually, Methuselah died just prior to the flood. Pero Matusalén murió justo antes del diluvio. And he lived for 969 years. Y él vivió por 969 años. So the year that he died, people were looking for the deluge to come. Así que el día que él murió, la gente estaba esperando el diluvio. His death was kind of a signal of something that was coming. Y su muerte fue una señal de algo que estaba por venir. Now, people at that time, the antediluvian age, lived for hundreds of years. Bueno, la gente prediluviana vivía por cientos de años. In this next dispensation that we're coming into, the millennium, people will live again for hundreds of years. Y en esta próxima dispensación que viene durante el milenio, la gente volverá a vivir por cientos de años. Now, I want to make a comment here concerning something that is said in Genesis 6 and the first 4 verses. Y quiero hacer un comentario al respecto de lo que dice Génesis capítulo 6 en los primeros versículos. And it tells us that the sons of God were intermingling with the daughters of men. Se nos dice que los hijos de Dios estaban tomando para sí mujeres de las hijas de los hombres And they were producing giants. y que estaban produciendo gigantes. Now, some theologians interpret the sons of God to be angels. Ahora, algunos teólogos interpretan que los hijos de Dios se refiere a ángeles, But actually, it was the holy seed. It was a seed coming from Seth, which was one of the sons of Adam. pero de hecho estos hijos de Dios se refiere a la simiente santa, la simiente que venía de los hijos de Set. And the holy seed was actually strengthening the ungodly seed through that intermarriage. Y la simiente santa estaba fortaleciendo a esta simiente de los hijos de los hombres a través del matrimonio, a través de mezclarse con ellos. So they were actually producing mighty men, tyrants and bullies. Entonces, lo que se refiere aquí es que estaban produciendo tiranos, estaban reproduciendo gente poderosa, pero gente malvada. And that is why Zion upholds a marriage standard. Y esa es la razón por la que en los ministerios o por la que en Sion se mantiene un estándar para el matrimonio. The whole purpose of marriage
is to produce a godly seed. El propósito del matrimonio es producir una simiente buena, una simiente piadosa. And when God's people marry people of the world, it produces a weak strain, and it perhaps even strengthens the wicked strain. Y cuando una persona piadosa se casa con alguien del mundo, lo que sucede es de que produce una simiente mixta, una simiente extraña, y hasta cierto punto fortalece la maldad de esa simiente. Now, moving up to the time of the flood, looking at Genesis chapter 6 through chapter 9, Ahora, viendo esta época del diluvio, del capítulo 6 al capítulo 9, Jesus drew a comparison to the times of Noah to the last days. el Señor Jesús hizo una comparación de los días de Noé con los tiempos del fin. In Matthew 24 and verses 37 and 38, En Mateo 24, versos 37 y 38. and we see where there was indulgence and disobedience to the word, and there was a very careless relationship to God. Vemos que había mucha indulgencia, descuido y gran desobediencia hacia Dios. The times were very evil and very violent. Los tiempos eran malos y eran violentos. Now, Noah's Ark serves as an example of the true message. It is a message that will bring God's people into safety. Ahora, el arca de Noé es un símbolo del verdadero mensaje, del mensaje de la verdad, el mensaje que protegerá al pueblo de Dios. Why don't we look at the dimensions of this ark? Miremos las dimensiones de esta arca. And we're looking at Genesis 6, 15 through 16. Vamos a ver Génesis 6 del 15 al 16. And there are certain dimensions that are mentioned here, and why don't you just go ahead and read that? Y hay ciertas medidas que se mencionan aquí. Así que dice en el verso 15, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Now, if we're going to take our people into the next dispensation, into the millennium, Si vamos a llevar a nuestra gente a la siguiente dispensación, a la dispensación del milenio, we want to prepare an ark of safety for our people. debemos preparar un arca de salvación para nuestra gente. And the church should be an ark of safety. Y la iglesia debe ser un arca de protección. And so let's just consider some of the dimensions given here. Miremos entonces algunas de las medidas que se nos dan aquí. And it's going to tell us something about how we want to structure our church. Y nos va a dar una idea de cómo estructurar una iglesia. So the ark was 300 cubits in length, Así que el arca tenía 300 codos de largo, 50 in breadth, 50 de ancho, 30 in height. 30 de alto, There were 3 stories to this ark. y tenía 3 niveles. There was a window above, Había una ventana en lo más alto and there was one door going into the ark. y una puerta para entrar al arca. So let's begin at the door. Comencemos en la puerta. One door going into this ark of safety, Solo una puerta para entrar al arca de la salvación. and this door speaks of Christ. Y esta puerta nos habla de Cristo. Christ identified himself as the door. Cristo se identificó a sí mismo como la puerta. So that's the only way into the fold. That's the only way to salvation is through the door, which is Christ. Así que esta es la única entrada a la salvación, la única manera a través de Cristo. And of course, Jesus identifies himself as the door in John 10:9.
y Jesús se identifica como la puerta en Juan capítulo 10, verso 9. So this is the first step into this ark of safety is through Christ. Así que este es el primer paso para entrar al arca de la salvación a través de Cristo. And just remember, when that door was shut, it was all over. I mean, it's too late. Y recuerden de que cuando esta puerta fue cerrada, ya todo había terminado y era muy tarde después de esto. God offers us a day of grace, and there's a time when God closes a door and we can't come in. Dios nos provee el tiempo de la gracia y llega un momento en que se cierra la puerta y ya no se puede hacer nada. And then it just mentions one window above. Luego se menciona una ventana por arriba. I think there was more air in the ark than one window, but it mentions one window. Y yo creo que es posible que hayan habido más, pero el punto es que se menciona solo una ventana. And the window speaks of communion. Y la ventana nos habla de la comunión. So we want to encourage our congregants to commune with God. Así que debemos animar a nuestras congregaciones a que tengan comunión con Dios. Through devotion, through prayer, A through the study of God's Word. A través de devocionales, de oración, de lectura de la palabra. And then the first measure that is mentioned here is 300. Y luego la primera medida que se nos da aquí es de 300. Remember what this number meant in Bible numerics? ¿Recuerdan el significado de este número en la numerología bíblica? Walking with God. Muy bien, caminar With con God. Dios. And if we want our people to inherit the earth, then we must teach them to walk with God. Y si queremos que nuestra congregación herede el reino de Dios, debemos enseñarles a caminar con Dios. And how do we walk with God? ¿Y cómo caminamos con Dios? By keeping His commandments. Guardando sus mandamientos. Jesus said, if you love me, you will keep my commandments. Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. If we keep His commandments, then we will abide in His love. Si guardamos sus mandamientos, entonces viviremos en su amor. And then the next measure here is 50. Luego la siguiente medida es 50. Now the number 50 in the Word of God speaks of restoration or release or jubilee. El número 50 en la palabra de Dios significa restauración o jubileo. And I think that's going to be one of the emphases of the last day revival is restoration. Y yo creo que ese será uno de los énfasis del avivamiento de los últimos tiempos, la restauración. The church has to be restored. La iglesia debe ser restaurada. The restoration of the ministry and the gifts and the power. La restauración del ministerio y de los dones y del poder. I mean, we have to see the vision of a glorious church without spot or blemish. Es decir, debemos tener la visión de una iglesia gloriosa, sin arruga y sin mancha. Many churches do not have a vision for restoration. Y muchas iglesias no tienen una visión de restauración. They believe that Christ could come at any time. Creen de que Jesús puede aparecer en cualquier momento. And if Christ came at this time, He would come for a very spotted and blemished bride. Y la realidad es de que si Jesús regresara en este momento, se encontraría con una novia que tiene arrugas y tiene manchas. So we have to preach the whole counsel of God. Así que debemos predicar todo el consejo de Dios. Amen? Amén. We want to bring our people to perfection, to completion. Debemos llevar a nuestra gente a la perfección, a ser completos. And that's where the next number comes in. Y ahí es donde va el siguiente número. The next number is 30, El siguiente número es 30, which speaks of divine ministry. el cual nos habla del ministerio divino. Jesus was 30 years old Jesús tenía when He began 30, His ministry. Jesús tenía 30 años de edad cuando inició su ministerio. John the Baptist was 30 years old. Juan el Bautista también tenía 30 años. David was 30 years old when he began
his ministry. David también tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. But when the Lord ascended on high, he gave 5 ministry gifts to the church. Pero cuando el Señor ascendió a los cielos, Él le dio 5 dones ministeriales a la iglesia. And we need to see all 5 ministry gifts restored to bring the church to completion. Y debemos ver estos 5 ministerios restaurados para traer a la iglesia a su plenitud. Remember, those 5 ministries were for the perfecting of the church. Porque recordemos que estos 5 ministerios son para el perfeccionamiento de la iglesia. Amen? Amén. It's going to be the perfected church that reigns in the next dispensation. Será la iglesia perfeccionada la cual reinará en la siguiente And dispensación. then lastly, we have 3 stories, Y finalmente tenemos 3 niveles, 3 pisos, which could equate with the 3 divisions of the tabernacle. los cuales pueden compararse con las 3 divisiones del tabernáculo. The outer court, holy place, holy of holies. El lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. We have to preach outer court truths, Así que debemos predicar las verdades del atrio, holy place truths, las verdades del lugar santo and holy of holy truths. y las verdades del lugar santísimo. Amen? Amén. We want to raise up fathers and mothers. Debemos levantar a padres y madres. Amen. Amén. Amen. Okay, now there's another truth concerning these 3 groups. Ahora hay otra verdad concerniente a estos 3 grupos. I mean, you find 3 groups throughout Scripture. Porque a través de todas las escrituras encontramos estos 3 grupos. Little children, young men, fathers. Niñitos, jóvenes, padres. Little children are outer court, young men, holy place, fathers, holy of holies. Los niños son el atrio, los jóvenes el lugar santo, los padres el lugar santísimo. Now, we see 3 groups here that kind of give us a picture of the last days. Vemos entonces 3 grupos que nos dan la imagen de los últimos tiempos. Now, remember what we learned last night? ¿Recuerdan lo que vimos la última noche? The end is hidden in the beginning. De que el final está escondido en el principio. Enoch went up before the flood. Enoc ascendió antes del diluvio. He's a type of the man-child. Él es un tipo del hijo varón. Noah was preserved through the flood, Noé fue preservado en el diluvio and the remnant perished. y el remanente pereció. And you see these 3 groups in Revelation 12. Y vemos estos 3 grupos nuevamente en Apocalipsis 12. We see the man-child going up in the middle of the last 7 years. Vemos al hijo varón que asciende a la mitad de los 7 años. We see the woman being preserved from the flood that's coming from the serpent for 3.5 years. Vemos a la mujer que es preservada del diluvio que sale de la boca de la serpiente Then we see durante 3 años y medio. The remnant that have the commandments of God, they're Christians, that are being persecuted during this time period. Y vemos también al remanente, un grupo que tenía los mandamientos del Señor, pero que es perseguido durante este tiempo. Because they've never allowed God to do a work in their hearts. Porque nunca permitieron que Dios obrara en sus corazones. Remember something, that during the time of the flood, there were a lot of, shall we say, unsanctified Christians on the earth. Recordemos algo, durante la época del diluvio habían muchos, que si los pudiéramos llamar así, que eran cristianos no santificados. I mean, here you have Noah, he preached for 100 years. Noé estuvo predicando durante 100 años. And Peter talks about this group. Y Pedro nos habla acerca de este grupo. They were the sons of Seth, who were sometimes disobedient, Eran los hijos de Set, que durante algún tiempo fueron desobedientes. during the time of Noah. Durante la época de Noé. And it was a group that actually Jesus preached to in hell.
Y fue un grupo al cual Jesús les predicó en el infierno. They're careless Christians. Eran cristianos descuidados. You see these three groups in Genesis, you see these three groups in Revelation. Vemos entonces estos tres grupos en Génesis y los vemos también en Apocalipsis. Okay? ¿Ok? I'm sure you fully understand that, Yo estoy seguro que entendieron perfectamente eso. right? ¿Sí? I heard one amen anyway. Escuché solo un amén. Now, after the flood, Noah's three sons basically they're going to divide the nations. Ahora, después del diluvio, los hijos de Noé van a dividir las naciones In chapter 10. en el capítulo 10. And also in chapter 10, in chapter 11, we're looking at the Tower of Babel. Y en el capítulo 11 vemos la Torre de Babel. It's about 300 years after the flood. Esto sucedió más o menos 300 años después del diluvio. And this is the next major event on earth, is the Tower of Babel. Y este es el siguiente evento principal que sucede después del diluvio en la tierra. And this place later becomes known as Babylon. Y este lugar más adelante adquiere el nombre de Babilonia. And this Tower of Babel reveals many truths. Y esta Torre de Babel nos revela muchas verdades. The one who was orchestrating the building of this Tower of Babel El que está orquestando es la construcción de esta torre. was a type of the Antichrist, Es un tipo del anticristo and he was bringing a certain unity. y él estaba trayendo una cierta unidad, You know, the Antichrist is going to want to bring unity. porque el anticristo va a intentar traer una cierta unidad a la gente. And as we said, this king of Babylon, he's a type of Satan or the Antichrist. And pride is kind of the hallmark of this whole endeavor. Y como ya lo mencionamos, este rey de Babilonia es una especie de tipo del anticristo, y lo que está esparciéndose aquí es un orgullo. So here we see a certain unity in the negative sense. Así que lo que observamos aquí es una unidad, pero en el sentido negativo. The Lord looked at this unity and he said, nothing can stop them from what they intend to do. El Señor vio esta unidad y Él dijo, nada los detendrá de lo que están haciendo. Now, I think if we turn that around and look at the church, Yo creo que si le damos la vuelta a eso y vemos la iglesia, and I think if we saw the church in unity, there would be nothing that could hinder them from accomplishing God's purpose. si lo, as well. si lo aplicamos a la iglesia, creo de que si la iglesia estuviera en unidad, también nada la detendría. Do you believe that? ¿Lo creen? Now, what is going to break this pride? Ahora, ¿qué va a destruir este orgullo? They're building a tower unto heaven. Están construyendo una torre hacia el cielo. And so, what is going to break pride is confusion. Lo que va a quebrantar el orgullo es la confusión. You know the story, right? Ya conocen la historia. And so the Lord comes down and confuses their languages and actually changes their genes at the same time. El Señor desciende, ya lo han leído, y confunde las lenguas, confunde los idiomas. Y de hecho, cambia, trastorna también hasta los genes. See, the Bible explains where all the nations came from. Porque la Biblia explica de dónde vienen todas las naciones. The evolutionists have a problem trying to explain where all the nations came from. Los evolucionistas tienen muchos problemas tratando de explicar de dónde salen las naciones. But not only was their languages changed here, their genes were changed. Pero no solo sus lenguajes se cambiaron, sino también sus genes fueron cambiados. Now, where were we? Oh, yes. Confusion breaks pride. Bueno, donde estábamos en que la confusión quebranta el orgullo. Now, you could find some good examples of this in Scripture. Y podemos encontrar unos buenos ejemplos de esto en la Escritura.
Now, look at the king of Babylon, Nebuchadnezzar. Miremos al rey Nabucodonosor de Babilonia. He is the king of pride. Él es el rey del orgullo. And the Lord turns him into a beast. Y el Señor lo transforma en una bestia. And after 7 years of that, he has a transformation. Y luego de 7 años, él sufre una transformación. Pride was broken. El orgullo fue quebrantado. Now, here are God's people, Aquí está el pueblo de Dios. and they have become very idolatrous. Time of the end of the kings, reign of the kings, very idolatrous. Y se han vuelto un pueblo sumamente idólatra durante la época de los reyes. And they were, in fact, Jerusalem was so full of idols, it's described as having an idol at the head of every street in Jerusalem. Y Jerusalén se había llenado de tantos ídolos que incluso se menciona que había un ídolo en cada esquina de la ciudad. They were filled with pride and idolatry. Estaban llenos de orgullo, llenos de idolatría. So what was the remedy? Así que, ¿cuál fue el remedio? God sent Israel where? Dios envió a Israel ¿a dónde? To Babylon, A Babilonia, into confusion. a la confusión. And that cleansed them of that pride and idolatry. Y eso los limpió del orgullo y de la idolatría. They were forced to serve idols in Babylon. Fueron forzados a servir a los ídolos en Babilonia. And after 70 years of Babylon, they came back with a new heart. Y después de 70 años de estar en Babilonia, regresaron con un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Sometimes that's the way that God deals with prideful people. A veces esa es la manera en la que Dios lidia con el orgullo en las personas. Are you with me here? ¿Están conmigo? So, confusion breaks pride. Así que la confusión destruye el orgullo. And then also, not only were the nations divided here, but it was during this time that also the land masses were divided. Y no solo las naciones fueron separadas aquí, sino que también la tierra, la masa terrestre también se separó. The world at the time was kind of a supercontinent. La tierra en ese entonces era una especie de un solo And supercontinente. it says that during the days of Peleg, the earth was divided. Y se nos dice que en los tiempos de Peleg la tierra fue dividida. And actually, science can, what's a good way to put that? Science can agree to, the division of the continents there. Y de hecho, la ciencia de alguna manera apoya o soporta esta idea de que en efecto la tierra fue dividida. In Genesis 10:25, En Génesis 10:25, and it says, and unto Eber were born 2 sons. The name of one was Peleg, for in his days was the earth divided, and his brother's name was Joktan. dice, y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Repartida también lleva la connotación de dividida. So Peleg lived at the time of Babel. Así que Peleg vivió durante el tiempo de Babel. Now, Pentecost, Ahora, el Pentecostés kind of Babel in reverse. es como, un Babel en reversa. Remember, at Babel, the Lord divided their tongues and it separated people. Recuerdan de que en Babel el Señor separó, dividió las lenguas y separó a las personas. And they could no longer accomplish their purpose. Y ya no pudieron cumplir su cometido. Now, when we get into the book of the Acts, Y cuando llegamos al libro de los Hechos, we see where God pours out His Spirit upon the church, vemos que Dios derrama su espíritu sobre la iglesia. and they're all speaking in other tongues, other languages. Todos están hablando en otras lenguas, en otros idiomas. And in this case, it was bringing the church and God's people all together. Y en este caso estaba trayendo a la iglesia, al pueblo de Dios, en unidad.
All of the nations were hearing God's word in their own tongue. Todas las naciones estaban escuchando la palabra de Dios en su propia lengua. So Pentecost was a reverse of Babel. Así que el Pentecostés es el reverso de lo que sucedió en Babel. But you know, coming back to this thought of the king of Babylon, today there's a certain push for globalization. Pero yendo regreso a esta idea del rey de Babilonia, el mundo hoy en día está bajo una tendencia de globalización. I mean, you know, political correctness, world standard, it's all paving the way for the Antichrist. Hablar lo que es políticamente correcto, el estándar del mundo, todo se está preparando para esto. Where nations can't depend, they can't operate independently anymore. They all are so connected that, you know, it's bringing a certain globalization. De tal manera que las naciones ya no pueden ser autodependientes, sino que necesitan unas de otras. Está forzando una globalización. And so the whole world has to conform to world opinion. Así que todo el mundo tiene que alinearse con la opinión del mundo. See, people that don't agree with world opinion are hate mongers or what else? They're the troublemakers. La gente que no se alinea con la opinión del mundo se vuelven en los detestables, en los desagradables, en los fastidiosos. Political correctness does not allow for the truth. Lo políticamente correcto no da espacio para la verdad. Okay, now we're going to look at the life of Abraham in chapters 12 through 25. Bueno, vamos a ver ahora la vida de Abraham del capítulo 12 al 25. And then in the last segment of Genesis, we're going to see the formation of Abraham's natural seed. Y en la última parte de Génesis vamos a ver la formación de la simiente de Abraham. Abraham's natural seed had to come through Isaac and Jacob. La simiente natural de Abraham tenía que venir a través de Isaac y de Jacob. See, many Arabian tribes can claim Abraham as their father, Porque muchas tribus árabes pueden reclamar a Abraham como su padre through Ishmael a través de Ismael or through Keturah, o a través de Setura. but the promised seed had to come through Isaac and Jacob. Pero la simiente prometida tenía que venir a través de Isaac y de Jacob, Right? ¿verdad? Isaac and Jacob. Okay. Okay, and then of course Jacob produced the 12 patriarchs, which produced the 12 tribes. Y luego ya sabemos que Jacob produjo a las 12 tribus, a los 12 patriarcas que luego se convirtieron en las tribus. And then in the final lesson that we see here in Genesis, Y luego la lección final que vemos en Génesis, we're going to see the formation of the man-child es la formación del hijo varón in the life of Joseph. en la vida de José. You know, Joseph suffers the life of Christ, José sufre la vida de Cristo. betrayed, sold for 20 pieces of silver, Él fue traicionado por 12 piezas de plata, but then he becomes a savior to the nations. pero luego se convierte en un salvador de las naciones. And the nations come to Joseph for bread. Y las naciones acuden a José para recibir pan. Okay? ¿Ok? Any questions? ¿Alguna pregunta? Have to change books here. Bien, tengo que cambiar de libro aquí. Where's my book? Oh, it's over here. To change books, and I have to find my page too. Okay,
let's move into chapter 12 of Genesis. Bueno, movámonos al capítulo 12 de Génesis. And it begins in verse 1. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra, a la tierra que te mostraré. Now, Abraham's journey actually began quite a distance south of where he was at the time, in Haran. Y el viaje de Abraham, de hecho, inició bastante lejos al sur de donde estaba en ese momento, en Aram. Actually began in Ur of the Chaldees. His journey actually began in Babylon. De hecho, su viaje se inició en Ur de los Caldeos, que era territorio babilonio. And we see this in several places. In the New Testament, it says that God had called Abraham out of Ur, which is in Babel. Y lo vemos en varias partes de la Biblia. En el Nuevo Testamento se nos dice que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, que era parte de Babilonia. I'm just reading this from the Acts, Acts chapter 7 and verse 2 and 3. Lo podemos ver en Hechos capítulo 7, versos 2 y 3. And it says, and he said, Men and brethren and fathers, hearken, the God of glory appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Haran, or Charan, and said unto him, Get thee out of thy country and from thy kindred, and come into the land which I will show thee. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. I have several other references, but I don't want to get into that now because time. Y tengo muchas otras referencias, pero no quiero ir ahí debido al tiempo. But I want to talk a little bit about the birthing of a vision here. Pero quiero hablar un poco del tema del nacimiento de una visión. Because this vision is given exclusively to Abraham. Porque esta visión se le da exclusivamente a Abraham. And just for a reference here in Isaiah 51:2, y para que lo tengamos de referencia en Isaías capítulo 52, it says, Look unto Abraham your father and unto Sarah that bare you, for I called him alone and blessed him and increased him. 51:2. Perdón, Isaías 51, verso 2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. So God was birthing this vision exclusively, uniquely to Abraham. Por lo que el Señor llamó y le dio esta visión únicamente a Abraham cuando le dice, más que uno solo lo llamé. And it is God who chooses our inheritance for us. Y es Dios el que escoge nuestra herencia. Now, the rest of Abram's family did not share this vision. El resto de la familia de Abraham no compartía esta visión. And that helps us to understand that there's a certain price tag attached to a vision. Y esto nos ayuda a comprender que hay un cierto precio a pagar por una visión. You know, Abraham was on a journey, he was on a quest. Abraham estaba en un viaje, él estaba en una búsqueda. He was looking for a city that was not made with hands. Él buscaba una ciudad que no había sido hecha por manos. I mean, his vision went beyond the physical realm. Su visión iba más allá del reino físico. He saw the eternal. Él vio lo eterno. Amen? Amén. He was looking for the city that was not made with hands, Hebrews 11:10. En Hebreos 11:10 se nos dice que él buscaba una ciudad no hecha con manos. So, something eternal was being birthed in Abraham. Así que algo eterno estaba
concibiéndose en Abraham. being birthed in his spirit right from the very start. Estaba naciendo en su espíritu desde el principio. Now, Jesus compared the kingdom to a treasure that was hidden in the field. Ahora, Jesús compara el reino con un tesoro que está escondido en el campo. And just looking at Matthew 13:44, Y si lo vemos en Mateo 13:44, it says, again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field, the which, when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. So here is a man who catches a vision for something that is eternal. Aquí tenemos a un hombre que obtiene una visión de algo eterno. Other people don't see this. Otras personas no ven esto. It's hidden, Está escondido, but he sees it. pero él sí lo ve. And he sells out for that vision. Y él vende todo por esta visión. He sells everything he has because he's caught the glimpse of something. Él vende todo lo que tiene porque ha tenido un vistazo de algo. And so his whole life is consumed with this vision Así que toda su vida es consumida por esta visión and this journey that he's on. y este viaje en el cual él está. It's like the pilgrim in the Pilgrim's Progress. Es como el personaje del peregrino en la novela del progreso del peregrino. See, every day of his life, he's consumed with this journey. Cada día de su vida lo consume la idea de este viaje. See, he sees something, he is moving toward it. Él mira algo y se mueve hacia ello. That's the way it should be for us too. Así debe ser también para nosotros. Every day we should be consumed with this journey that we're on. Cada día debemos ser consumidos por este viaje en el que estamos. We're pilgrims, we're going someplace. Somos peregrinos, nos dirigimos hacia un lugar. Now, in 12:1, just picking up on part of this verse, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house. En Génesis 12:1 dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Now, for Abram, this vision was very literal. Ahora, para Abraham, este llamado era literal. Leave thy country. Deja tu país. For us, this could have other ramifications, connotations. Para el caso de nosotros, esto puede simbolizar otras cosas. Remember that the main difference between the Old Testament and the New Testament is the difference between physical and spiritual. Porque recordemos que la principal diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es entre lo físico o lo natural y lo espiritual. See, in the New Testament, everything converts into spiritual terms. Porque en el Nuevo Testamento todo se traduce en términos espirituales. In the Old Testament, it was physical circumcision. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la circuncisión era física. New Testament, it is spiritual circumcision. En el Nuevo Testamento, la circuncisión es espiritual. Physical journey, Un viaje físico, spiritual journey. un viaje espiritual. It's a walk of faith. Es una caminata de fe. Physical inheritance, spiritual inheritance. Herencia física, herencia espiritual. Physical offspring, spiritual offspring. Simiente física, simiente espiritual. Physical warfare, spiritual warfare. Batallas físicas, batallas espirituales. Physical weapons, spiritual weapons. Armas físicas,
armas espirituales. Physical temple, spiritual temple. Templos físicos, templos espirituales. Physical priesthood, spiritual priesthood. Sacerdocio físico, sacerdocio espiritual. Physical sacrifices, spiritual sacrifices. Sacrificios físicos, sacrificios espirituales. See, everything from the Old Testament is going to convert into New Testament terms. Todo en el Antiguo Testamento se convierte en términos en el Nuevo Testamento. So, the Old Testament functioned in the tangible, type, shadow. It was type and shadow of the spiritual. Todo lo físico que sucede en el Antiguo Testamento se convierte en tipos y sombras del Nuevo Testamento. So, you know, when we read the Old Testament, we want to get the spiritual import. Así que cuando leemos el Antiguo Testamento debemos capturar el significado simbólico. In 1 Corinthians 10:11, En 1 Corintios 10:11 it says, "Now all these things happened unto them for types, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come." y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. The Old Testament was type and shadow. El Antiguo Testamento eran tipos y sombras New Testament is anti-type. It's the fulfilling of the type. y el Nuevo Testamento es el antitipo, es decir, el cumplimiento del tipo. So what we want to see from Abraham's journey is the spiritual implications. Así que lo que debemos observar del viaje de Abraham son las implicaciones espirituales. So for us, get out of thy country could have other connotations. Así que para nosotros, cuando el Señor le dice, sal de tu tierra, puede tener otras implicaciones en I mean, nosotros. the idea is God wants us to separate from the world. En otras palabras, es la idea de que Dios quiere que nos separemos del mundo. In Old Testament times, Egypt was a type of the world. En los tiempos del Antiguo Testamento, Egipto era un tipo del mundo. But remember that John tells us not to be conformed to this world, not to love this world. Pero recordemos de que Juan nos dice que no nos conformemos a este mundo, que no nos hagamos a este mundo. And we're talking about the world system. There's nothing wrong with loving the birds and the bees and the trees. Por supuesto, esto nos habla del sistema del mundo. No tiene nada que ver con amar la naturaleza, las aves, etc. And then, too, the idea that he leaves Babylon, Babylon is a figure of false religion. Y la otra idea es de que él es llamado a dejar Babilonia. Y Babilonia representa la falsa religión. So, get out of Babylon. Sal de Babilonia. Separate from the former religion. Sepárate de la religión. You know, Babylon, down in of the Chaldees, was notorious for cult worship, worship of the moon, and, you know, all kinds of idolatry. Babilonia, de la cual era parte de los caldeos, era muy conocida por las sectas, por los cultos a dioses. Now, I also want to point out that leaving your country could have a literal connotation to it. Sin embargo, también quiero mencionar que el dejar tu tierra sí puede tener una connotación literal. Because many times God calls his people to leave their homeland and go to a foreign field. Porque hay ocasiones en las que el Señor sí llama a sus hijos a abandonar su país, su tierra, e ir a vivir a otro lugar como extranjeros. We have known saints that have spent most of their lives on a foreign field. Nosotros hemos conocido hombres de Dios, santos, que han vivido la mayor parte de su vida fuera de su país. I remember, actually we had Norm Holmes. He was in our class. He was in one of the Zion classes back in 83, maybe 1983.
He has spent virtually most of his life in the Philippines on another field. Y yo recuerdo de que tuvimos al pastor Norman Holmes recibiendo clases con nosotros en el año 1983, más o menos. Y él ha pasado la mayor parte de su vida fuera de su país, ministrando. Spent a good share of his life on a foreign field. Él ha pasado una buena porción de su vida ministrando en un campo extranjero. But may we say, as the Apostle Paul said, Pero que podamos decir como lo dijo el apóstol Pablo, I was not disobedient to the heavenly call. yo no fui desobediente al llamado celestial. Do you know that 92% of first-year missionaries never go back? ¿Sabe de que el 92% de los misioneros Yeah, first year, because of the pressure, they never return back to the mission field. el 92% de los misioneros en su primer año nunca más vuelven al campo misionero? You know, we have to finish the course that God gives us down here. Y debemos comprender que es necesario que terminemos el camino que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Those are not good statistics, are they? 92% never go back after the first year. Porque estas no son buenas estadísticas, el hecho de que el 92% nunca regresa al campo misionero. And we've known wives that have kept their husband from going back. Después del primer año de ministerio. Y hemos también sabido de esposas que le impiden a sus esposos regresar al campo misionero. And then Abram is told to separate from his kin and his father's house. Y luego se le ordena a Abraham a separarse de su parentela y de la casa de su padre. Number one, they weren't partakers of Abram's vision. Número uno, ellos no compartían la visión de Abraham. And secondly, Abraham's father's house was very idolatrous. Y segundo, la casa del padre de Abraham era una casa de mucha idolatría. Now, it really doesn't tell us that in Genesis, but it tells us that in other places. Esto no nos lo dicen aquí en Génesis, pero sí nos lo dicen en otros lugares. So, he had to leave his father's house because his father's house was idolatrous. Así que tuvo que huir de la casa de su padre porque la casa de su padre era idólatra. Well, actually, why don't we look at that? Let's look at Joshua 24 Eso, miremoslo en Josué, capítulo 24, and verses 2 and 3. versos 2 y 3. And Joshua said unto all the people, Thus saith the Lord God of Israel, Your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, even Terah the father of Abraham, and the father of Nachor, and they served other gods. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nachor, y servían a dioses extraños. And I took your father Abraham from the other side of the flood, or river actually, it's Euphrates, and brought him to the land of Canaan. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. So Abraham was called out of Babylon, Así que Abraham fue llamado desde Babilonia and out of his family y para que saliera de su familia, because they were idolatrous. porque ellos eran idólatras. Ruth left her country and her family as well, Ruth también fue alguien que dejó su nación y su familia and their gods. y sus dioses. And you find that in Ruth chapter 1, verse 15 and 16. Eso lo vemos en Ruth capítulo 1, versos 15 y 16. Several years ago, actually it was more than several years ago. I was actually here, I was down in Guatemala, and I was preaching in a village in Solala. Is that right? Solala. Okay.
En una ocasión, hace algún tiempo, yo estaba aquí en Guatemala y estaba compartiendo en un lugar de Sololá. Well, at the conclusion of the message, I had an altar call. Bueno, y cuando terminé el mensaje, lancé un llamado para que pasaran al frente. And I felt to ask them if they were free from their idolatrous past. Y sentí preguntarles si ya eran libres de su pasado idólatra. And I couldn't believe what happened. Y yo no creía lo que sucedió. All of these people began to break down and weep. Todas las personas empezaron a quebrantarse y a llorar. And afterward, I learned that, when the Jesuits evangelized all of that area, Y luego me contaron, luego aprendí de que cuando los jesuitas evangelizaron toda esa región, they converted these Indians to Catholicism, convirtieron a los indígenas nativos al catolicismo and they let them keep their gods. y les permitieron conservar sus dioses. Real mixture. Y eso generó una gran mezcla. And then later, when they were converted to Pentecostalism, Y luego, cuando se convirtieron al pentecostalismo, the Pentecostal preachers never turned them away from their idols either. los predicadores pentecostales tampoco los hicieron abandonar sus ídolos. And so when I was saying you have to get rid of your idols, they really broke down. Así que cuando yo les dije que debían deshacerse de sus ídolos, se quebrantaron. And many came to the altar. Y muchos llegaron al altar. You see the call of Abraham? Vemos aquí el llamado que tenía Abraham. Leave the idols of the past. Leave, I don't want to say separate from your family, but you get the idea here. El Señor le dijo, deja a los ídolos del pasado. Y yo no estoy diciendo aquí que hay que separarse de la familia, pero comprendemos la idea de lo que se está diciendo acá. We might have to sever spiritually, not physically. Quizás debamos separarnos espiritualmente, mas no necesariamente de manera física. Okay? ¿Ok? See, false religions will eventually taint your life and your ministry or whatever. Las religiones falsas eventualmente van a manchar tu vida y tu ministerio. We knew another minister actually down in Guatemala. Conocimos a otro ministro aquí en Guatemala And somehow he never disconnected from his Mormon past. y de alguna manera él nunca se desconectó de su pasado como mormón. And later on in his ministry, he got quite involved in genealogies and all of that. Y más adelante en su ministerio, él se involucró mucho en el asunto de las genealogías y todo esto. And it really tainted his ministry. Y esto manchó su ministerio. See, we can never wholeheartedly serve the Lord as long as there are idols in our life. Así que no podemos servir al Señor de todo corazón mientras hayan ídolos en el corazón. And they don't have to be physical idols either. Y estos no necesariamente son ídolos físicos. They could come in the form of sports or something like that too. Pueden venir en la forma de deportes o de cualquier otra manera. I know years ago the Lord dealt with me about hunting. Hace años atrás el Señor trató en mi vida el asunto de la cacería, It was kind of a god to me. porque se había vuelto una especie de Dios en mí. And the Lord said, get rid of it. Y el Señor me dijo, deshazte de esto. Okay. So part of the cross may involve the family. Así que parte de la cruz puede involucrar a la familia. And we go to countries, Muslim countries. We go to India and places where
when someone becomes a Christian, they get kicked out of their family. Nosotros vamos a veces a naciones islámicas, vamos a la India y hemos observado a personas que al llegar al Señor son expulsadas de sus familias, por Or sus familias. even worse than that, sometimes they get killed. O, en el peor de los casos, son asesinadas. So part of the cross involves family. Así que parte de la cruz involucra a la familia. So the call of God invariably will challenge us somewhere in our family ties. Así que el llamado de Dios definitivamente va a presentar algunos retos en cuanto a nuestros lazos familiares. Okay, let's look at Matthew 10, 34 through 38. Veamos en Mateo capítulo 10, verso 34 al 38. And Jesus said this, think not that I am come to send peace on the earth. I'm not come to send peace, but a sword. For I'm come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foes shall be they of his own household. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. He that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. He that taketh not up his cross and followeth after me is not worthy of me. Jesús dice aquí, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. The word of God is like a sword, and it separates those who are going to follow him and those who are not. La palabra de Dios es como una espada y separa a aquellos que lo van a seguir de aquellos que no lo van a seguir. So we're all tested in some measure along this line. Así que todos somos probados en alguna medida con respecto a esto. Sometimes it's with our parents, A veces puede ser con nuestros padres. and what I have observed is that people can break from their parents a lot easier than they can with their children. Y lo que yo he observado es de que generalmente para las personas es más sencillo romper con sus padres que romper con sus hijos. We've had people leave the church to go with their children. Hemos visto personas irse de la iglesia porque se van con sus hijos. Their children wanted to go to a more contemporary church, Sus hijos quieren ir a una iglesia pues más contemporánea. so the parents, followed their children. That's not the way it's supposed to be. Y entonces los padres siguen a los hijos y esa no es la manera correcta. Amen? Amén. Is it always this quiet here? ¿Es siempre así de callado aquí? What's that? Usually. Okay. See, we want to honor our father and mother, Porque debemos honrar a nuestro padre y madre. but if the choice comes between honoring God or honoring your parents, you have to honor God. Pero si nos topamos en una situación en la que debemos escoger entre honrar a Dios y honrar a nuestros padres, debemos escoger a Dios. Pastor Bailey, he loved his father, El pastor Bailey, el autor del libro de texto, but his father did not want him to go to Bible school. él amaba a su padre, pero su padre no quería que él fuera a estudiar al instituto bíblico. But you see, he had to honor God over his father. Pero él tenía que honrar a Dios más que a su padre. Okay. We're still in chapter 12 and verse 1. Bueno, seguimos en el capítulo 12 y verso 1 de Génesis.
See, I've skipped over the first 11 chapters, and now I spend a whole class in one verse. Pasamos de largo los primeros 11 capítulos, pero aquí estamos casi yéndonos una clase entera en unos cuantos versos del capítulo 12. But you have the book. Pero ustedes tienen el libro de texto. Okay, unto a land that I will show thee. Ok, a la tierra que te mostraré. Now, true faith requires taking a step. La verdadera fe requiere dar un paso. God spoke, Dios habló, Abraham believed, Abraham creyó and he stepped out. y él dio el paso. We used to know a person who had these seminars, Conocíamos a una persona que organizaba unos seminarios and he majored on principles. y él se especializaba en el tema de los principios. This teacher was telling his following that you should never step out unless certain things come into play. Y este maestro le enseñaba a sus seguidores de que uno nunca debe de dar un paso sin antes tener ciertas cosas bien establecidas, o sin que antes se dieran las cosas. So he had a great big long list of things that should be in place before you step out. Así que uno debía de tener una lista de cosas en su lugar antes de dar un paso. You have to have so much money. Había que tener una cierta cantidad de dinero. You have to have the right house. Había que tener la casa correcta. You have to have the right school for your children. Había que tener la educación correcta para los hijos. And he's got this great big long list of everything that should come into play first. Y él tenía esta larga lista de cosas que había que tener primero antes de hacer cualquier decisión. Well, real faith steps out and just believes God that things will come into place for you. Y bueno, la verdadera fe es dar el paso esperando que las cosas se van a poner en su lugar de acuerdo a lo que Dios ha dicho. There is nothing visible in sight, perhaps. No hay nada a la vista, quizás. It says in Hebrews 11:8, Dice en Hebreos 11:8, by faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. He went out not knowing. Salió sin saber. See, faith is not always sight. Is that how yours reads? Okay. Sí, la fe no siempre es algo que uno puede ver. This is the obedience of faith. Esta es la obediencia de la fe. Now, sometimes God shows us the end of the road, Ahora, algunas veces el Señor nos muestra el final del camino, but He doesn't show us everything in between. pero no nos enseña lo que hay en medio. You know what I'm saying? ¿Comprenden a lo que me refiero? He might show us the end, but not everything that's involved in between. Puede que nos muestre el final, pero no todo lo que va a suceder en medio. And this is what we learn in Abraham's walk. Y esto es lo que aprendemos de la caminata de Abraham. It's kind of an ongoing vision. Es una visión progresiva. You know, as the psalmist said, in thy light shall we see light. Como dijo el salmista, en tu luz veremos luz. Take a step, Uno toma un paso God will give you more light. y Dios da más luz. Take another step, Toma uno otro paso more light. y hay más luz. In thy light shall we see light. En tu luz veremos luz. Now, the disciples asked Jesus, where do you dwell? Y los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde vives? What did Jesus say? ¿Y qué les dijo Jesús? He said, come and find out. Él les dijo, vengan y vean. He didn't give them any promises. No les dio promesas. Follow me and find out. Síganme y van a ver. He didn't promise any accommodations.
no les prometió ninguna comodidad, any paycheck, no les prometió pagos, any retirement program. no les prometió programas de retiro. You know, when the Lord called me into the ministry, Cuando el Señor me llamó a mí al ministerio, I left a fairly good job, yo dejé atrás un trabajo bastante bueno. pretty good pay at the time. En ese tiempo lo que me pagaban era algo bueno. I had all kinds of insurance, health care, Ten- vacation plan, retirement plan, everything. Tenía todo tipo de seguros, tenía también vacaciones, un plan de retiro, plan de salud. But the Lord said, I want you to go into the ministry. Pero el Señor me dijo, yo quiero que tú entres al ministerio. So my pay was cut like about a third. Así que Uh, mi pago se redujo como a un tercio. no insurance, Sin, no retirement plan, sin seguro, sin un plan de retiro, nothing. nada. But you know what? God had kept us all of these years. We never went into debt over anything. Pero el Señor nos guardó todos esos años. Nunca caímos en deudas. He kept us all the way. Él nos guardó en todo el camino. And, you know, that's what stepping out in faith is all about. Y eso, de eso se trata, caminar en fe. You know what distinguished the 11th hour workers from the other workers in the vineyard? ¿Saben lo que separó a los 11 labradores de los demás en el viñedo? All of the other workers in the vineyard had agreed on a price. Todos los labradores, todos los trabajadores en este viñedo habían acordado un pago, una cantidad específica. The 11th hour workers didn't agree on a price. Los que llegaron en la 11ª hora no negociaron un pago específico. They simply believed that the master would do them right, and they stepped out. Simplemente creyeron en que el dueño les daría un pago y fueron. So I'm putting a little emphasis here, but sometimes faith requires a little bit of risk. Así que estoy dando varios ejemplos aquí, pero en resumen, a veces la fe requiere un poco de riesgo. There is a beautiful psalm, Psalm 107, Hay un salmo muy hermoso, el Salmo 107, where you see these sailors launching out into the deep, donde vemos a estos marineros que viajan a lo profundo, they're leaving the shoreline, están abandonando la vida cómoda and they come into great storms, y se topan con grandes tormentas, but they see the mighty works of God out there, pero allí es donde ven los portentos de Dios. and God eventually brings them to their desired haven. Y Dios eventualmente los trae al lugar que ellos esperan. These see miracles that those on the shore don't see. Ellos ven los milagros que aquellos que se quedan en tierra firme no ven. But if God is speaking something, it may require a little bit of risk. Pero si Dios está hablando algo, pueda que requiera un poco de riesgo. Now, I just want to give a little caution here too, Ahora, también quiero dar una advertencia, because you just don't step out unless God speaks. porque uno no puede dar un paso si Dios no le ha hablado. Okay? ¿Ok? You have to hear from God first. Primero hay que escuchar de parte de Dios. Now, Peter wanted to walk on the water. Pedro quería caminar en el agua He didn't just jump out of the boat. y no saltó del barco de repente. He said, Lord, bid me to come out there. Él dijo, Señor, comanda que yo pueda caminar. And the Lord said, come. Y el Señor le dijo, ven. So he stepped out on a word. Así que él dio el paso después en base a una palabra.
Okay. Now, in the beginning, we see the name Abram, which means exalted father. En el principio vemos el nombre Abraham, But que, he's going to have que significa padre exaltado. a name change. Pero él va a sufrir un cambio de nombre. Okay, we got past verse 1. Ya pasamos del verso 1. Okay, let's go on to verse 2. Vamos al verso 2. 12:2. Genesis 12:2. Génesis 12:2. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. I will make of thee a great nation. Haré de ti una nación grande. Perhaps Abram didn't understand the spiritual implications of this at the beginning. Quizás Abraham no comprendía las implicaciones espirituales de esto al principio, But I think in time he fully understood this. pero creo que con el tiempo lo comprendió totalmente. This great nation was going to be a singular nation comprised of many nations. Porque esta gran nación sería una nación formada por muchas naciones. Many nations who are connected to Abraham by faith. Muchas naciones que están conectadas a Abraham a través de la fe. And we're talking about the church, Y estamos refiriéndonos a la iglesia, which is called the holy nation, a peculiar people. la que es llamada la nación santa. And actually, the promises given to Abraham have their greater realization through the church. Y de hecho, las promesas dadas a Abraham llegan a su máximo esplendor en la iglesia, Than even the natural seed. más aún que en la simiente natural. The church is going to have a greater inheritance than even the natural seed. La iglesia tendrá una herencia aún mayor que la que recibió la simiente natural, Because the church is the Isaac of God, porque la iglesia es el Isaac de Dios, those born of faith. aquellos nacidos de fe, Okay? por la fe, perdón. The church has the promise of the greater blessing. La iglesia tiene la promesa de una mayor bendición And you know, we haven't seen it yet. y aún no la hemos visto. We haven't seen the fullness of the promise given to Abraham. Aún no hemos visto la plenitud de la promesa dada a Abraham, But it's coming. pero viene en camino. Believe me. Créanme. Now, let's consider a few facts here. Vamos ahora a ver algunos hechos aquí. Abraham is 75 years old in Genesis 12:4, En Génesis 12:4 se nos dice que Abraham he's childless, tiene 75 and años he will remain so for many years. y que no tiene hijos y va a permanecer así por varios años más. This is what makes God so awesome, Y esto es lo que hace a Dios tan magnífico. because God calls things that are non-existent as though they were. Porque Dios llama las cosas que no existen como si ya existieran. See, God calls things the way that they're going to be. Dios llama a las cosas en la manera en que han de ser. No matter how impossible things look, No importa lo imposible que parezca, it's what God says that matters. es lo que Dios dice lo que importa. Now, Paul says this in Romans 4:17 Esto lo dice Pablo en Romanos 17, concerning Abraham. concerniente a Abraham. As it is written, I have made thee a father of many nations before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Perdón, Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó,
el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. God calls things the way that they shall be. Así es, las cosas que no son como si fuesen. God knows the end from the beginning, Dios conoce el fin desde el principio and He proclaims the end from the beginning. y Él proclama el fin desde el principio. He says, this is the way it's going to be. Él dice, esta es la manera en que ha de ser. Okay, let's look at Isaiah 46:10. Veamos ahora Isaías 46:10. And concerning God, it says, declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Hablando acerca de Dios, dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. God predestines our lives according to His foreknowledge of us. El Señor predestina nuestra vida de acuerdo a su presciencia acerca de nosotros. He doesn't just predestinate people, well, this side is going this way and this side is going that way. Él no simplemente predestina a la gente diciendo, bueno, estos van a ir para allá y estos van a ir por allá. But He predestinates people according to His foreknowledge of that person. Él predestina a una persona de acuerdo a la presciencia, al preconocimiento que Él tiene de esta persona. He knows what they will do if given the opportunity. Él sabe lo que cada persona hará si se le da una cierta oportunidad. And that applies to the good and the bad. Y esto aplica para lo bueno y para lo malo. See, the Lord Jesus Christ needed a traitor in the group. El Señor Jesús necesitaba un traidor en el grupo. And because He foreknew the heart of Judas, He chose him because He needed a traitor. Y debido a que Él conocía el corazón de Judas, Él lo escogió a él, porque necesitaba un traidor. He was predestined because God foreknew his heart. He knew what he would do. Él estaba predestinado porque Dios conocía su corazón, sabía lo que él haría If given the opportunity. si se le daba la oportunidad. So physically we're looking at natural Israel, Así que en lo físico estamos viendo al Israel natural, but then Christ is going to be born through the seed of Abraham, pero luego Cristo nace de la simiente de Abraham and through faith in Christ we connect back to Abraham. y a través de la fe en Cristo nosotros somos conectados con Abraham. Amen? Amén. We connect to Abraham through faith. Nosotros estamos conectados con Abraham a través de la fe. We're children of promise. Somos los hijos de la promesa. And remember, the greater promises go to Isaac, and we are the Isaac of God. Y las mayores promesas van para Isaac y nosotros somos el Isaac espiritual. So, the greatest promises. Did I see that light on yellow a minute ago? Yeah, and now it's green again. Did we miss our break? No. Oh, we didn't miss our break. Okay. I hope we didn't miss our break. Pensé que había visto la luz en amarillo, pero creo que todavía estamos a tiempo. Pensé que nos habíamos pasado el receso. Maybe they were so excited that they just bypassed the break. You know, Pero that's- yo pensé que quizás están tan emocionados que no les importó perder el receso. So the greater promises are to the church, with the exception perhaps of some of the Old Testament saints that were counted as though they had attained. Así que las mayores promesas están dirigidas a la iglesia, excepto quizás por algunos de los santos del Antiguo Testamento que fueron considerados como dignos de estas. Matthew 1:1, En Mateo capítulo 1 y verso 1,
The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Now, we're connected to Abraham through faith in Christ. Ahora estamos conectados con Abraham a través de la fe en Cristo. Let's look at Galatians 3:14. Miremos en Gálatas 3:14. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Blessing of Abraham is transmitted down and it finally comes to the church. La bendición de Abraham se transmite y finalmente llega a la iglesia. So, in Abraham, all the nations of the earth are going to be blessed through his seed. Así que en Abraham todas las naciones serán benditas a través de su simiente, Through Christ, who was his seed. a través de Cristo, quien es su simiente. Okay? ¿Ok? So, leave thy nation. Así que deja tu tierra. God promises a greater nation. Dios le promete una gran nación. Leave thy family. Deja tu familia. God promises a greater family. Dios le promete una mayor familia. And as we're going to see that all of the benefits far outweigh any of the cost. Y vamos a ver de que todos los beneficios superan con creces cualquiera de los sacrificios. Not worthy to be compared. Ni siquiera son dignos de comparación. Amen. Amén. And also, I'm still drawing from verse 2. Y también todavía seguimos en el verso 2. And the Lord said, I will bless thee. El Señor le dice, te bendeciré. Now, just to encourage you here, the yellow light is on, so the Ahora- break time is coming up soon. Ahora, solo para animarlos un poco, ya está la luz amarilla, así que el receso está cerca. Now, I want to point to a few scriptural references concerning blessing. Y quiero ahora señalar algunas escrituras que nos hablan de las bendiciones. I mean, there is a general blessing upon the true spiritual seed of Abraham. Porque hay una bendición general sobre la simiente natural de Abraham. And that blessing affects our household. It can even affect our city. Y esa bendición afecta a nuestro hogar, incluso puede afectar a nuestra ciudad. And the blessing of God's people can affect the nation. Y la bendición del pueblo de Dios puede afectar a la nación. I mean, our nation, America, has been blessed because of the gospel. Y de hecho, mi nación, los Estados Unidos, ha sido bendecido debido al Evangelio And because of their support of Abraham's natural seed. y debido a su apoyo a la simiente natural de Abraham. Well, I'll tell you, our nation is backsliding Y seriously. bueno, por supuesto, mi nación en estos momentos está descarriándose de una manera terrible. And that blessing is going to be lifted unless we see some serious revival. Y esa bendición va a ser quitada de la nación a menos que veamos un nuevo avivamiento. But America's had a blessing because of the gospel. Pero los Estados Unidos han sido bendecidos por el Evangelio. Psalm 33:12. El Salmo 33, Blessed 12. is the nation whose God is the Lord, and the people whom he hath chosen for his own inheritance. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. God blessed Potiphar's house because of a servant that he had there by the name of Joseph. Dios bendijo la casa de Potifar debido a un cierto siervo que tenía ahí que se llamaba José. That slave in his house brought a blessing upon his whole house. Este esclavo en su casa trajo una bendición. There is a special blessing by being a part of the kingdom. Hay una bendición especial por ser parte del reino. Amen. Amén. Psalm 105 says, El Salmo 105 dice,
He sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant, whose feet they hurt with fetters. He was laid in iron until the time that his word came to pass. The word of the Lord tried him. Salmo 105, verso 17. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Joseph was tried upon the very promise that God gave him. José fue probado sobre la promesa que le fue dada. You know, sometimes God gives us a promise, A veces el Señor nos da una promesa. and instead of immediately coming into that promise or that blessing, it looks like it's going the other direction. Y a veces, en lugar de que esta bendición venga a nosotros de inmediato, pareciera como que está yéndose al otro lado. I remember a prophecy given to a man concerning financial blessing. O alejándose de nosotros. Recuerdo la historia de un hombre que recibió una promesa del Señor que tenía que ver con bendición financiera. And the prophet who gave the man this prophecy Y el profeta que le dio a este hombre la profecía didn't know that this man's business was about to go bankrupt. no sabía que el negocio de este hombre estaba a punto de ir a la quiebra. I mean, it looked like the promise was going the other direction. Parecía como que la promesa se estaba yendo en dirección contraria. And, actually, when he got that promise, he refused to file for bankruptcy and he believed God. Y de hecho, cuando en base a esta promesa, este hombre se negó a declararse en quiebra y continuó. And he was being tried on that promise. Y él estaba siendo probado en esta promesa. But that promise came to pass. Pero esta promesa se cumplió. Everything turned around and the man prospered very much. Todo dio la vuelta y el hombre prosperó mucho. We have to believe these promises that God gives to us. Debemos de creer en las promesas que Dios nos da. Okay. Shall I Okay. proceed? Still yellow. Debería de Still yellow. seguir, todavía está en amarillo. How many? 5 minutes. Boy, that's a long yellow light. So, 5 minutos faltan. Esa luz amarilla sí está durando mucho tiempo. well, okay. Abram enjoyed a certain blessing as he traveled the King's Highway. Bueno, Abraham disfrutó de una cierta bendición conforme él caminó en el camino del rey. But there was a considerable time before he came into the real promise. Pero tomó un tiempo para que él llegara a la verdadera promesa. Abraham's life was still being tried and proven, La vida de Abraham aún estaba siendo probada, as ours shall be. de la misma manera en que nuestra vida lo será. God's standard hasn't changed a bit. Porque el estándar de Dios no ha cambiado. Because God still tries us on the promise. Dios aún nos prueba en las promesas. And many of these promises that God gives to us anyway are conditional. Y muchas de estas promesas que Dios nos da son condicionadas. Well, let me ask us a question here. Déjenme hacerles una pregunta. Why do we want to be blessed? ¿Por qué queremos ser bendecidos? We almost have to be blessed to fulfill the Great Commission in these last days. De hecho, prácticamente tenemos que ser bendecidos para poder cumplir con la gran comisión en estos últimos tiempos. We have to know the blessing of God. Tenemos que conocer la bendición de Dios. Because the commission is so great, the laborers are so few, the resources are so little. Porque la comisión es tan grande, los
los labradores, los trabajadores son tan pocos y los recursos son tan escasos that we have to be blessed to fulfill the commission. que debemos ser bendecidos para cumplir la gran comisión. Now, Pastor Bailey one time said he saw the blessing of God coming upon the church. En una ocasión, el pastor Bailey nos contaba que él tuvo una visión de la bendición de Dios sobre la iglesia. And he said that blessing was so great that he trembled. Y él nos decía que la bendición era tan grande que él tembló. Well, I can't quite relate to that. But, Bueno, yo no podría identificarme tanto con eso, but it is scriptural. pero es escritural, está en la escritura. I find a verse in Jeremiah that substantiates that. Encontré un versículo en Jeremías que soporta esto.